Bueno, pues continuamos. Vamos con esto de las primeras actividades productivas, primeras actividades económicas que se desarrollaron en Baja California Sur y que permitieron que empezara a formarse, a forjarse un grupo poblacional estable. Bueno, ganadería. Ya les había yo dicho que si bien las condiciones geográficas no son las ideales para desarrollar la ganadería culturalmente sí va a ser muy importante, tanto para la consolidación de la población, de su economía y también incluso de su imaginario. Bueno, ¿qué onda con la ganadería? Pues resulta que cuando corren a los jesuitas, ahora sí, pues va a quedar mucho ganado ahí vagando solo y sin dueño por el monte. A ese ganado se le conoce como ganado mostrenco. Bueno, pues resulta que a la corona y después ya a los gobiernos tampoco, pero a la corona española, pues no le convenía que la península quedara despoblada. ¿Ok? Acuérdense que estaban los jesuitas, los indígenas que cada vez eran menos. ¿Y quiénes eran los otros que estaban aquí? Pues los soldados que venían con los jesuitas. Entonces, si ya corrieron a los jesuitas y los indígenas están muriendo, pues la corona no quería que se fueran los soldados y que esto quedara otra vez despoblado. ¿Por qué? ¿Porque nos querían mucho? No. Porque si dejan despoblado un territorio que además está tan alejado, corren el riesgo de que lleguen otros y se instalen aquí y pues se conviertan, en vez de no seríamos ya de la corona española, a lo mejor hubiéramos hablado inglés. ¿Qué les parece? Bueno, la cosa es que la corona española, para que esto no sucediera, para que no le quitaran la península, ¿verdad? Les dijo a los soldados, órale, váyanse, vayan a agarrar ganado, les doy chance de que vayan a agarrar el ganado que anda ahí por ahí suelto, junten unas cuantas cabezas de ganado y por tantas cabezas de ganado les voy a regalar tanto terreno. ¿Ok? No, pues como que sí les convino o como que ya les había gustado estar viviendo aquí. El caso es que así es como van a surgir los primeros ranchos subcalifornianos, ¿ok? De estos primeros soldados, ¿no? Y así vienen un montón de apellidos, los Castro, los Cota, los Avilés, los Salgado, ¿no? Muchos de nosotros tenemos un soldado en nuestro antepasado, como antepasado, ¿ok? Este es el primero de estos. Claro que después salieron muy prolíficos, ¿verdad? Pero en la raíz, en el origen, muchos se encuentran a un soldado de una misión. Les recomiendo, por supuesto, el libro de Pablo L. Martínez, La Guía Familiar de Baja California, que ahí hace, ¿no?, un recuento de, ahí te dice el fulanito que fue el soldado tal que se casó con la fulanita y que tuvieron a perenganito. Un trabajo muy acucioso, muy destacado del gran historiador local Pablo L. Martínez. Bueno, ok, entonces, ahora, por supuesto, la ganadería va a empezar a desarrollarse muy apegada a la minería, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ahí estaban los clientes, ¿ok? Entonces se va a desarrollar sobre todo en la zona de los Cabos de San Antonio, los Cabos hacia el sur, además de que también es la zona en que está menos desértico el asunto, ¿ok? Entonces los primeros ranchos ganaderos que empezaron a producir no solo para el autoconsumo, porque ranchos, pues obvio, se abrieron en toda la se fundaron en toda la media península, pero en la zona en que empezaron a producir, incluso llegó a haber uno de los ganaderos más destacados, de los primeros ganaderos y más destacados, se llamó Antonio Navarro. Él llegó a tener incluso más de 1,000 cabezas en pie. Claro que era como una excepción, no se imaginen todo el mundo, pero sí empezó a consolidarse como una actividad económica que de menos a nivel local era muy significativa.
Obvio que no se comparaba la producción aquí con la de otros lugares, ¿no? De la Nueva España, pero, y después ya de México, pero a nivel local sí permitió que empezara a consolidarse esta economía, y no solo esta economía, también por supuesto el ser el dueño de las 1000 cabezas de ganado pues te hace un poquillo para la época un caciquillo local, en el sentido de que también eso te va a dar cierto poder económico. Aquí un dato curioso es que Antonio Navarro, por ejemplo, tuvo puras hijas, como 10, pero pura vieja, ¿no? Entonces esto finalmente le medio convino a otros que llegaron después, como por ejemplo los Hidalgo, los Cornejo, que se casan con hijas de Antonio Navarro, y eso pues es good. Bueno, eso ya es chisme. Ay, usted de plano. Bueno, la cosa es que la ganadería pues va a empezar a desarrollarse en esta zona, incluso les digo con ganado en pie, muy ligada a la minería, van a empezar a producir, y aquí pues yo siempre he pensado que valdría la pena, ¿no? Hacer un estudio sobre la producción de algunas producciones. El queso, por ejemplo, yo siempre he pensado que debe de haber sido muy importante, porque como es uno de los pocos productos que pues uno te llena, es muy nutritivo y además dura, o sea, en tiempo, no es tan perecedero, o sea, por la cuestión de lo del clima, seguramente fue uno de los productos más importantes de la época, y pues no producían queso, mantequilla, y algo muy importante también es la producción de piloncillo. Ahí sí les voy a quedar debiendo pues una historia un poquito más detallada sobre la producción de la panocha, ¿no? Pero estos ganaderos pues van a ser los primeros que van a empezar a consolidar una economía en el sur, y que también van a empezar a tener un cierto poder político, ¿ok? Y esto vamos a ver que pronto van a encontrar unos contras. ¿Quiénes son estos? Los comerciantes de La Paz. Bueno, ¿y estos comerciantes qué onda? ¿Dónde salieron? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la tercera actividad económica, el comercio. Resulta que cuando España conquista América y funda la Nueva España, lo que más le interesa es saquearla, ¿ok? En realidad éramos una especie de cuerno de la abundancia, no éramos una colonia de venir a tener nuevos ciudadanos, no, eso no le importaba, lo que querían básicamente era sacar las riquezas de aquí. Entonces, algo fundamental era controlar la entrada y salida de mercancías. Por lo tanto, la Nueva España solamente permitía la entrada y salida de productos por Veracruz y eventualmente, raramente, por Acapulco, Guerrero, ¿no? Entonces, aquí vemos en realidad, la única puerto que estaba autorizado para recibir y para sacar productos era Veracruz. Pero recuerden que los españoles en realidad pues en algún momento terminaron dándose cuenta de que no habían llegado a las Indias, ¿ok? Y bueno, cuando se dieron cuenta pues nuevamente estuvieron interesados en los productos asiáticos, que eran muy valiosos. Entonces se hizo un recorrido que se conoce como el recorrido de la nao de China, que iba a Filipinas y venía, y sí, como es del lado del Pacífico, pues es el que tenía permiso de llegar aquí a Guerrero, a Acapulco. Y bueno, como el viaje obviamente es de muchos meses, curiosamente, la nao de China antes de llegar a Acapulco tocaba la península, supuestamente para pues para conseguir agua o alimento, ¿no? Y estaba prohibido que bajaran productos en la península, o sea, nomás podían llegar por agua y por alimento o alguna cosa. Pero obviamente que pues,
¿quién los va a ver, verdad? Y además las reglas están hechas para romperse. Entonces, pues se sospecha que obvio que sí había algún intercambio aquí en la península. Ya empezamos a ver una de las de los talentos de las de la península, se me fue la palabra, que es la del comercio ilícito, ¿ok? ¿Qué es esto? Es un montón de costas despobladas. No hay, el gobierno no tiene dinero para tener una patrulla que esté checando las costas. Entonces, obviamente era un lugar en el que era muy sencillo llegar y desembarcar productos, ¿ok? Si a eso le suman que la Nueva España no tenía productos, no tenía fábricas, porque finalmente a nosotros nos conquistó España, que en la Revolución Industrial España no estaba a la vanguardia. De hecho, irónicamente, Inglaterra empieza a producir, ¿no? Empiezan a inventarse las máquinas, los telares, sobre todo al inicio la tela era de las primeras cosas que se empezaron a producir. Y España, irónicamente, como tenía la plata de Nueva España, pues se le hacía más fácil comprarle a Inglaterra que industrializarse. Además de que tienen la mentalidad mercantilista todavía y medieval, ¿no? Entonces, España no era de los reinos que estaban a la vanguardia de la modernidad de la industrialización. Y pues además de eso, tampoco permitía que la Nueva España se introdujeran fábricas. De hecho, ¿por qué? Porque España no quería que le hicieran competencia. O sea, España lo que quería era sacar de aquí. No quería ir a comprar cosas a la Nueva España. Quería sacar los productos. Incluso productos como el tabaco que se producían acá en América, España los convirtió en estancos. ¿Qué era un estanco? Es un producto que solamente lo puede comercializar la corona española. Ok, entonces, si España producía, ¿qué estará bueno? Papas, uy, no, porque las papas son americanas. ¿Qué fregado puede haber producido España? Póngale que las papas, pues, aunque sean americanas. No hubiera permitido que se produjeran acá en la España. Bueno, fresas. Si España hubiera producido fresas, no hubiera permitido que acá en la Nueva España se produjeran fresas, aunque hubiera un excelente lugar para hacerlo. ¿Por qué? Porque no quería competencia. Bueno, entonces, bajo esta lógica, pues la Nueva España no tenía fábricas. ¿Ok? Entonces, pues había productos que había que conseguir, por eso también el auge de la piratería, ¿no? Que había que conseguir de otro lado, porque no existían en la Nueva España, ¿ok? Y eso va a favorecer, pues, un comercio ilícito. Y un poco a raíz de esto es que nace la paz. ¿Ven? Aquí está, un poco más a detalle. Qué bello. En realidad, estamos bastante conectados con Asia, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se da la independencia de México, ¿ok? Entonces se liberan los puertos, una de las cosas, de hecho ya un poco antes les digo que se dio este periodo, justo una de las causas de la independencia de México y justo en las fechas anteriores a la independencia se da en la época de las reformas borbónicas. Y ya dentro de estas reformas borbónicas que lo que quieren es centralizar los impuestos, el comercio, controlar el comercio y centralizar el cobro de impuestos, pues ya habían empezado con este rollo de mejor permitir la apertura de los puertos. Bueno, el caso es que cuando se da la independencia de México, se permite la apertura de los puertos. Y entonces ya va a poder existir San Blas, Mazatlán, Mirihuey. Y entonces sucede que gente que en realidad ya realizaba comercio, ¿ok?
en la península, que muy probablemente ya venían para acá trayendo productos de manera probablemente no muy lícita, cuando ya dan permiso de la apertura de los puertos, ven una oportunidad de venirse a establecer, ahora sí de manera legal, aquí, a la península. ¿Por qué La Paz? Pues, en principio, porque Los Cabos ya estaba con este grupo de poder de los ganaderos, ¿ok? Y pues algo muy bueno de La Paz es su bahía, ¿ok? Y además el mogote, que es lo que permite que recuerden que aquí hay huracanes. Entonces, si tienes tus barcos, pues mejor tenerlos en la bahía de La Paz que tenerlos allá en Cabo, ¿verdad? Con la mitad en el Golfo y la otra mitad del barco en mar abierto, pues no. Entonces es un buen puerto, no está accesible hacia los puertos de Mazatlán, de San Blas, y no está en la zona de influencia de los ganaderos, ¿no? Que ya tienen ahí su guateque. Entonces, es el momento, y estamos hablando específicamente de la segunda década del siglo XIX, o sea, pues entre 1820 y 1830, empiezan a llegar personas de varias partes del mundo a vivir aquí, ¿ok? Entonces, dentro de estos, por supuesto, pues debemos mencionar a los Rufo, ¿ok? Que creo que estaban viviendo en Ecuador, pero ellos son de origen español, eran españoles. Y decide finalmente traerse a vivir a su familia en estos años a La Paz. Y como él, hay varios, están los Riverol, los Velo, los Giver. Estamos hablando de portugueses, de como les digo, algunos sudamericanos, incluso algunos de Europa, de origen europeo, y también algunos de Sinaloa o del centro del país de México, ¿no? Como los Hidalgo, los González. ¿Okay? Llegan los Hidalgo, los Canseco, los Cornejo, los Giver, Velo, Riverol. En este caso debo mencionar especialmente a Miguel González. Miguel González va a ser uno de los comerciantes más distinguidos de La Paz, junto con al nivel de los Rufo, ¿eh? O sea, de hecho, pues van a consolidar casas comerciales, tanto los Rufo como los Hidalgo. Y tan grande la casa comercial no sé si puse la foto aquí. Más adelante les voy a enseñar la casa comercial de Miguel González. Y de hecho se asocian González y Rufo, incluso llegaron a tener ahí un matrimonio de una hija de Rufo con un González. Y hacen mucho negocio juntos. Bueno, entonces, y la pregunta es, ¿y cómo le hacen? Bueno, primero hay que entender que van a empezar un poco en una pugna con los ganaderos. ¿En qué sentido? Que por el poder, por el control un poco administrativo, político, ¿ok? Entonces, ¿y quiénes van a salir ganando? Los comerciantes. Y uno se pregunta, ¿pero cómo? Si la ganadería ya tenía más tiempo, más tradición, y pues ahí estaba don Antonio Navarro, con sus más de 1000 cabezas de ganado, ¿qué pasó ahí? Bueno, ¿cómo le hicieron los comerciantes para poder consolidar su poder? ¿Ok? Y desplazar un poco del poder político a los ganaderos. 1. Diversificar sus actividades. En esa época no se podía ser nada más comerciante, no se podía ser nada más ganadero. O sea, eran comerciantes, esa era su principal actividad. Pero inmediatamente empezaron a participar en la producción de sal, empezaron a tener también sus propios ranchos, su producción ganadera. ¿Okay? Entonces, y no es solamente el hecho, y también van a incursionar en la minería. No solamente el hecho de tener sal y varias actividades, ¿no? Y si te falla una, usas la otra. No es solo eso, sino que también las combinaban. Obviamente, en su
rancho, para beneficiar los cueros, pues utilizaban la sal de sus salinas. Y este y en sus tiendas pues vendían la carne de sus ranchos, ¿ok? Entonces, ahora, la minería pues amerita un comentario especial. Era relativamente natural, de una manera un poco relativamente natural, los comerciantes se fueron involucrando en la minería. Y no solamente para el caso de Baja California Sur. Esto sucedió, de hecho, en la Nueva España también y bueno, ya en el México independiente, ¿ok? En realidad, de hecho, debo mencionar que aunque la onda era querer tener una mina y ser un gran minero y hacerte rico y en realidad, contados los españoles que realmente consiguieron hacerse ricos por la minería, muy pocos, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente la minería es un recurso natural, pues, no renovable. Entonces, pues se te acaba la mina y normalmente lo que hacían era para empezar es mucho arriesgue, mucha inversión la que necesitan, como les comentaba anteriormente. Entonces, normalmente usaban lo que se habían ganado en una mina en ir a buscar otra mina y normalmente ya no tenían tanta suerte. Entonces realmente fueron pocos, muy pocos los que se hicieron. Los que realmente empezaron a consolidarse como un poder en la Nueva España van a ser en general los comerciantes, pero bueno, esto más bien es historia de México. Pero para que entiendan que esto que pasaba aquí en la península pues no era exclusivo. Así es como, ¿por qué era tan fácil que un comerciante terminara metiéndose en la minería? Pues porque los mineros necesitan mucha inversión al inicio. Yo les comentaba que el minero tiene que trabajar un montón, conseguir herramientas, comida y trabajar muchos días para ir a sacar unas piedras, arrancar piedra de la piedra, ¿no? Y lo que tiene es eso, un pedazo de piedra. Entonces, hasta que no logra separar, les dije que dura semanas, ¿ok? El poder, el que se dé el proceso de separación de la plata a los otros minerales. Y eso si conseguiste la soga, y eso si esto y esto y aquello. Entonces, y ahí no acababa el asunto. Ya que tenías la plata, tenías que llevarla a monedar, porque no estaba prohibido vender la plata nomás así, tenías que ir a darle su mochada a la Nueva España o después al gobierno mexicano, ¿no? Ya que se dio la independencia. Entonces eso implicaba, imagínense, viajar a Guadalajara, ¿no? A llevar, y allá se cobraban a los chinos, ¿no? Tú llevabas ahí tu plata y se quedaban con la 10ª parte, no sé cuánta parte se quedaban de lo que tú llevaras de plata. Entonces, y luego te cobraban aparte por ramonedarlo y lo demás. Entonces eso era pues prácticamente imposible. Entonces, ¿qué era lo que terminaba sucediendo? Que los mineros, pues para empezar, para el tiempo que estaban ahí trabajando y sacando la piedra de la piedra, pues tenían que comer. Entonces iban y pedían fiado ¿a quién? Pues a los únicos a los que les podían pedir, a los comerciantes. Entonces iban y les pedían un poco de un kilo de frijol o un pedazo de esto o un pedazo de carne o lo que fuera y pues ahí se los anotaban. Obviamente pues sabremos, ¿no? No es que me guste a mí andar hablando, pero pues si eran kilos de 800 gramos, pues ¿y a qué precio? Pues, ¿no? Ahí los comerciantes pues tenían cierto margen para moverse. Entonces, pues el minero pues se empezaba a endeudar con el comerciante. Y luego que ya tenía la amalgama y a lo mejor tenía el pedazo de plata, pues no tenía dinero para ir a Guadalajara y lo demás, o lo que logró sacar, lo que le salió de plata, porque tú ves la piedra ahí, pero no sabes cuánta plata hay. Entonces a lo mejor lo que sacó de plata no le alcanza para todavía ir a Guadalajara y wiri wiri. Entonces, ¿qué terminaba haciendo? Que el comerciante le compraba esa plata, pero a menor costo, ¿ok?
Y pues ya el minero desesperado pues aceptaba lo que fuera y el comerciante entonces empezaba a quedarse con esa plata. Y esto es muy importante porque aunque a nivel local pues más bien el comercio se manejaba mucho el trueque porque no había tanta moneda circulando, el hecho de que los comerciantes tuvieran la capacidad de quedarse con la plata, eso significaba que eran los que tenían capacidad de comprar al exterior. Si pasaba un barco legal o ilegal vendiendo algo, pues los comerciantes eran los que tenían con qué comerciar. ¿Ok? Entonces, pues los comerciantes, bueno, y obviamente, ¿por qué empiezan a hacerse mineros los comerciantes? Pues porque primero me debes, luego somos socios y luego ya soy el dueño de la mina, ¿ok? Entonces, diversificaron sus actividades. Luego trabajaron como diezmeros. ¿Qué es esto de ser diezmeros? Mucho de toda esta plática está basada en un libro de la maestra Denny Trejo, ¿eh? Bueno, trabajaron como diezmeros. ¿Y qué es esto de diezmeros? Pues nada, que el gobierno, imagínense ustedes, el gobierno, después de la independencia, después de 1821, ¿cómo quedó el nuevo país, el pequeño país que acababa de nacer, el joven país? Pues nada, quedó devastado, no había producción, la mano de obra pues mucha había muerto, era una desorganización total, el país estaba dividido por una sierra, atomizado en pequeñas regiones con incluso idiomas diferentes, más del 70% de la población ni siquiera hablaba español, o sea, entonces ni siquiera había un manual de cómo hacer un gobierno, o sea, no crean ustedes, la independencia de un país y para empezar, ya que nos dejamos de pelear con los españoles, nos empezamos a pelear entre nosotros, ¿no? Los liberales, conservadores. ¿Por qué? Pues porque no había un manual de cómo hacer un país. Apenas se estaban inventando. Entonces la cosa fue ponerse de acuerdo de cómo nos vamos a organizar. Bueno, pero eso pues se ve más detalle en la historia de México. La cosa es que pues ¿quién se va a acordar de los 3 changos que viven allá, lejos, muy lejos que dicen que es una península, que no saben luego ahora en la actualidad no saben ni dónde estamos, creen que hablamos inglés y que estamos pegados a Estados Unidos. Imagínense en aquella época. Entonces el gobierno no tenía dinero para pagar funcionarios y los funcionarios que llegaban a estar aquí, pues no crean que recibían ni gran dinero y muchas veces ni lo recibían, pasaban 6 meses y no les llegaba nada y así. Bueno, el caso es que estaban tan pros aquí los burócratas locales que no tenían dinero para ir a cobrar impuestos, imagínense. O sea, entonces, ¿qué es lo que hacían? Concesionaban las zonas. ¿Qué es esto? Le decían a alguien, a ver pues, porque además aquí les recuerdo que la población estaba bien dispersa, pues. Un rancho allá en una sierra y otro rancho allá en la sierra de al lado. Entonces, ¿quién diablos no te costeaba y luego para lo que fueras a ir a recoger? Porque además en el rancho no crean usted que van a ir a recoger, que el ranchero sacaba su billetera, ¿no? Acá y pues no hay moneda circulante, entonces no costeaba hacer esto. Entonces la única manera que encontró el gobierno de poder cobrar impuestos era concesionar las zonas. ¿Y qué es esto? Le decía a alguien, a ver, te doy de tal lugar a tal lugar, tú ve y cobra. Vas y recoges los productos y de lo que recojas, pues te voy a dar un porcentaje y ya me dejas el otro porcentaje a mí. ¿Y qué onda? ¿Te conviene? ¿A quiénes eras? A los únicos que les convenía? Pues a los comerciantes. ¿Por qué? Pues porque aprovechaban y llevaban productos. Entonces llegaban al rancho, llegaban con productos de su tienda, pues el ranchero ya ahí podía comprar algunas cosas y además el ranchero le tenía que dar el porcentaje. Ahora, si el ranchero pues le pagaba con queso, miel o con dátiles, pues el comerciante de ahí se iba al siguiente rancho y entonces a lo mejor ahí intercambiaba esos dátiles por alguna otra cosa, ¿ven?
Entonces, este trabajo de diezmeros pues también les ayudó un poco a consolidar su comercio, porque pues ¿para qué vas a tener una tienda si no tienes, si no hay población? La Paz cuando nace, pues era muy poquita población. Cuando llegan y se establecen los comerciantes, eran unos 100, o sea, no sé, muy poca población. Entonces, bueno, gracias a este trabajo de diezmeros, pues también empezaron a consolidar sus comercios. Ahora, otra, empezaron a ocupar puestos públicos y no se imaginen, ¿no? Inmediatamente lo que vivimos en la actualidad, que ya los diputados creo que acaban de autoasignar más de casi 400,000 pesos nomás ahí para sus chicles, ¿no? Esta Navidad. Pero bueno, en aquella época, pues no es tanto que vayas a ir a robarte el dinero del erario, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque no hay en principio, ¿no? No hay, el gobierno no tiene dinero. Pero ¿por qué sí te conviene? De hecho, llegaba a ver que ocupaba los puestos públicos, incluso podía ser presidente municipal, pero honorario, o sea, sin sueldo. Pero aún así les convenía. ¿Por qué? Pues por lo mismo que sigue conviniendo en la actualidad. Porque si le van a dar un permiso a alguien de poner un negocio, pues mejor te lo das a ti o a tu familia. Porque si alguna competencia se quiere venir a poner enfrente de ti, pues nomás no les das permiso y ya. Porque si te quieren cobrar impuestos, pues mejor les dices que no, que no es buena idea, ¿ok? Entonces, también esto de empezar a ocupar puestos públicos, pues también les va a empezar a ayudar a consolidar sus negocios. Y pues además, por si no fuera poco eso de ocupar los puestos públicos, que por cierto, además, no, a veces ni siquiera, conforme fue avanzando el tiempo, a veces ni siquiera ocupaban el puesto, ya empezaban a ser de otro nivel y resulta que a veces para ser tesorero necesitabas tener una especie de aval. ¿Ok? Entonces ni siquiera eran ellos el tesorero, sino que ponían a alguien, estaba alguien de sus confianzas y les servían de aval, ¿ok? Porque obviamente para ser aval tenías que tener ciertas propiedades que respaldaran, ¿no? Entonces, pero esto no era por si fuera poco, pues, una manera de controlar la administración pública pues también era la de ser prestamistas del mismo gobierno. ¿Qué es esto? Les digo, el gobierno no había una federación que estuviera mandando un dinero constante. Les digo que pasaban a veces meses y no tenían ni para pagarle al barrendero de la oficina, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues le pedían prestado a los únicos, aquí no había bancos, obvio. Entonces, ¿a quién le pedían prestado? Pues al comerciante. Y entonces, pues, en vez de pagar sueldos, te decían, pues ve ahí con los hidalgos o con los rufos, con los caseros, con quien fuera, y que te den fiado. Y entonces le daban los kilos de 800 gramos de frijol, y que un poco de tela, y que un poco de café, y que un poco de esto, y pues lo anotaban. Así que el gobierno, y pues obvio con intereses, ¿no? Así que el gobierno pues estaba bien endeudado. Y si al gobierno se le ocurría decir, te voy a subir los impuestos, ¿qué le van a decir los comerciantes? ¿Cómo no? Nomás primero págame lo que me debes, ¿no? Entonces, no, el comerciante tal vez ni siquiera estaba tan interesado en que el gobierno le pagara, estaba más bien interesado en tenerlo amarrado. El caso es que con todos estos detalles y con mucho trabajo, porque yo sí creo eso, para poder generar una fortuna, pues necesitas trabajar, no es, a menos que sea que lo heredes, y normalmente, y muchos de los que lo heredan lo pierden, porque no lo trabajaron. Hay que entender que todo esto es en la precariedad y que ameritó mucha disciplina, y mucho trabajo para poder consolidar estos negocios. Y pues lo lograron. Aquí nomás hay unas fotos, no son los originales, deben de ser hijos de los originales, ¿no? De los Rufos, Osa y Silva Rivero. Y bueno, aquí está la foto que les comentaba, es muy famosa la Perla de la Paz, pero también la Torre Eiffel de los Miguel González e hijos fue una gran tienda. Y les digo, aquí está la cosa, pues esto ya va a ser pues más centrado el siglo XIX, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no me acabas de decir que son 3 changos los que viven aquí?
¿cómo es que hacen estas tiendas tan grandes? Y no crean que vendían cebollas, vendían cosas finas, caras. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿qué? ¿Aquí todo el mundo andaba emperifollado o qué show? ¿No? Pues sinceramente lo que pasa es que en realidad la península, por su ubicación geográfica, por el montón de costas donde arribar, ¿no? Se prestaba mucho, la verdad, al movimiento ilegal. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces llegaba un barco, bajaban aquí, además podías esconder mercancía en una isla ahí. Entonces bajabas el lote completo de calzones y luego lo metías por Mazatlán o por San Blas, ¿no? De a poquito. Entonces, pues había una gran relación entre las casas comerciales de aquí y las de allá, porque sinceramente a mí se me hace como complicado explicar, justificar estas tiendas tan grandes con productos tan finos, ¿no? En una población tan pequeña, ¿ok? En toda la zona de La Paz, o sea, que cuando mucho 10,000 gentes, pero bueno, ya ven cómo me gusta hablar de la gente. Bueno, les agradezco mucho su atención. La siguiente parte va a ser hablar sobre el porfirismo en Baja California Sur, un tema que en lo particular me